Bien, amigos, continuamos con el día y ahora nos place recibir a nuestro frecuente invitado, porque es que es imprescindible. Francisco Álvarez es imprescindible para tratar muchos temas de interés de la sociedad. Jurista, prestigioso y directivo de Participación Ciudadana. Muy buenos días, Pancho. Muy buenos días, Uchi, Edith. Estoy aquí como siempre a disposición de ustedes. Buenos días. Bueno, buenos días. Finalmente comienza el juicio de fondo de la Odebrecht. Ahora, el escándalo estalla en diciembre del 2016 y ahora comienza el juicio definitivo, se supone. Y encuentra muchas exclusiones y una investigación muy precaria que alude a algunas cositas y deja gran parte de fuera. Por ejemplo, no hay una sola obra construida en los gobiernos de Danilo Medina que figure en ese expediente. Ahora, esto quizás sea bueno. La pregunta es, sobre todo lo que no quiso investigar el Ministerio Público anterior, ¿se puede iniciar una nueva investigación? Pero sobre lo que sí dice que investigó, pero tiene todos estos menjunjes, estos archivos y todas estas cosas, ¿eso es irreversible o se puede cuestionar o se puede reabrir? ¿Cuál es la situación de unos y de otros casos? Bueno, en primer lugar señalar, tú lo acabas de decir, ¿no? Dijiste diciembre de 2016. Para ser más exacto, habría que decir 21 de diciembre de 2016, que fue la fecha en que se conoció aquella declaración de las autoridades norteamericanas con respecto a unas investigaciones que realizaron en territorio norteamericano y más allá del territorio norteamericano, que incluyó Suiza, y que obligó a Odebrecht a admitir en Estados Unidos que había cometido soborno en alrededor de 11 países, entre ellos la República Dominicana, cuantificando el soborno en República Dominicana en 92 millones de dólares. Bueno, que hay que anotar ahí que también cuantificó los sobornos en los otros países, pero que con el transcurrir del tiempo se ha determinado que Odebrecht también mintió. Eso no eran las cifras reales de los sobornos, que eran mucho mayores. En República Dominicana se ha mantenido en la cifra original denunciada el 21 de diciembre de 2016 por las autoridades norteamericanas. Como ustedes saben, a una investigación, eso dio lugar a que se involucrara a 14 personas y que fueron espectacularmente apresadas. Bueno, toda esa historia la conoce el pueblo dominicano. Al final, a la fecha quedan 6 personas nada más imputadas que están enfrentando desde este lunes el juicio de fondo. Recuerden bien, ya pasó la etapa preliminar, ahora es la etapa del juicio de fondo. Ahora la decisión que se tome ahí puede ser recurrida en apelación y luego puede llegar a la Suprema Corte de Justicia. Digo esto para señalar, todavía nos queda mucho camino por recorrer. En la primera audiencia de antes de ayer, pues con un manejo excelente de la audiencia por parte de la magistrada Giselle Méndez, que preside el primer tribunal colegiado. Y recordemos, Giselle Méndez fue una de las juezas del caso Baninter. Para aquellos que van perdiendo la memoria, ¿no? Con el paso de los años, como me pasa a mí a veces, pues Giselle Méndez integró ese tribunal colegiado que conoció y sancionó el caso Baninter. Es una juez, a pesar de su juventud, muy bien preparada y con un reconocimiento dentro del sistema de justicia. Y por eso yo siempre llamo a la esperanza, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Ese primer tribunal colegiado está conociendo el caso, repito, de estas 6 personas. Y ya no pueden incluirse nuevos imputados en este caso, porque ya la etapa procesal para esos fines terminó. Tampoco pueden introducirse nuevas pruebas contra estos imputados que están siendo sometidos a juicio, aunque el Código Procesal Penal prevé una excepción para introducir nuevas pruebas
es muy difícil, no es muy fácil hacerlo y en consecuencia tal vez uno no debería ampararse en esa esperanza, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero ya Miriam Germán señaló que ese expediente, como ha sido sometido, no se sostiene. Yo quiero recordar que cuando la magistrada Germán, jueza en ese entonces de la Suprema Corte de Justicia, emitió ese juicio, yo no estuve completamente de acuerdo y lo expresé a través de los medios de comunicación. Yo creía y sigo creyendo que en el expediente que está sometido a juicio de fondo hay elementos suficientes para poder condenar a algunos de los imputados, no a todos. Efectivamente hay algunos de los imputados cuya base probatoria es excesivamente débil, porque sencillamente el Ministerio Público se resistió a buscar información en Brasil. Esa es la realidad, monda y lironda, como se llama, ¿no? El Ministerio Público no aprovechó inclusive la autorización que le dio en ese entonces el juez de la instrucción especial, el magistrado Ortega Polanco, para que a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional pudiera obtener esas evidencias en Brasil, evidencias que están allí. Y por el contrario, lo que hizo fue que suscribió un contrato el Procurador General de la República con Odebrecht. Y bueno, ese contrato fue muy criticado porque que se impuso una multa del doble de los fondos utilizados en soborno, que fueron declarados en 92 millones. Pero ustedes saben qué ocurre el día de hoy. Pero sabemos ya con toda seguridad que esos no fueron los únicos fondos, que hay más fondos involucrados en soborno y en sobrecostos en este expediente, fondos mucho mayores que eso. Pero además de eso, Odebrecht se comprometió en ese contrato a entregar al Ministerio Público toda la información que le permitiera al Ministerio Público identificar a todas las personas involucradas en estos sobornos, en estos sobrecostos. ¿Y qué ha ocurrido hasta ahora? Bueno, el Estado Dominicano ha estado recibiendo el pago de Odebrecht. Habría que ver si está al día, yo lo dudo. Sería bueno que la Procuraduría General de la República, este es un llamado que hago desde acá, informe al país cómo marchan los pagos a lo que se comprometió Odebrecht en República Dominicana. Recuerden que fueron el doble de 92, es decir, 184 millones de pesos, que iba a pagar en 9 pagos. El primero se hizo el 17 de marzo del 2017 por 30 millones. El del 30 de julio del 2018 también por 30, me imagino que debió haberse hecho. Ahora, y los demás pagos, 32 millones el 30 de julio del 19 y subsecuentes pagos por 16 millones cada uno a partir del 2020 hasta el 2025. ¿Ustedes saben qué ocurre? Que Odebrecht cayó en quiebra en Brasil. Y la quiebra implica la cesación inmediata de todos los pagos a lo que se había comprometido a hacer. Y eso incluye a la República Dominicana. Por eso hago un llamado a la Procuraduría que informe al país cuál es la situación de esos. Pero En lo este importante sentido, ahora, perdón, Pancho, sí, recientemente la Procuradora General de la República dijo que efectivamente hay un estado de quiebra, que hay una investigación para determinar los montos que todavía se deudan y lo que tienen ya recibidos. Por lo tanto, todo es como investigarlo y documentarlo. Ese era el proceso, lo dijo la magistrada Miriam Germán. Pero quisiera, Pancho, entrar directo en un aspecto que estamos mirando en el día de hoy. Antes que usted estuviese aquí hace un momento ahora, Uchi Lora y una servidora estuvimos presentando parte de los argumentos del Procurador General de la República y las circunstancias que rodearon el archivo definitivo con respecto a una parte de los inicialmente imputados en el caso de Brecht. Ahí está, por ejemplo, el caso de Temístocles Montaz, Julio César Valentino, el mismo Alfredo Pacheco y otros. Esto llama la atención porque se dio a conocer cuando se hizo el archivo provisional, pero el archivo definitivo no lo sabíamos, fue un acto, digamos que en cierto modo agachado. Y nos gustaría saber qué posibilidades, una vez el Ministerio Público determina el archivo definitivo de un expediente, tiene de volver tras sus pasos. O sea, esa gente ya queda definitivamente excluida del caso de Brecht, incluso aunque apareciese nuevos elementos en Brasil. fíjate, ciertamente existe el principio que se llama non bis in idem, que es nadie puede ser juzgado, algunos entienden que ni siquiera investigado, por hechos
que ya lo fueron, ¿no? O sea, en este caso lo que está diciendo un archivo es, Uchi lo estaba mencionando esta mañana, 9 causas para poder archivar un expediente, de las cuales 4 son provisionales. Por ejemplo, la más común, cuando hay elementos de pruebas insuficientes. Entonces se archiva provisionalmente. ¿Por qué provisionalmente? Bueno, porque ahora no hay suficiente prueba, pero mañana pudiera haber suficiente prueba. Hoy un testigo no quiere declarar, pero mañana un testigo declara. Entonces no se puede archivar de manera definitiva en esas condiciones. Igual cuando, por ejemplo, no se ha podido identificar al imputado, un hecho donde, digamos, en una plaza pública hay 1000 personas y resulta una persona muerta, y bueno, ¿en cómo usted determina que dentro de esas 1000 personas, cuál es el responsable de esa muerte? Bueno, pues usted puede archivar porque no tiene suficientes elementos para identificar al responsable, pero mañana aparecen 2 testigos que dicen el responsable fue fulano, aquí yo tengo el arma que la encontré, hay unas pruebas, en fin. En otras palabras, esos archivos provisionales, el Ministerio Público puede perfectamente revocarlos y continuar con la investigación cuando cambian las circunstancias. Ahora, hay 5 causales donde el archivo es definitivo y entonces la única forma para poder impugnar esto es cuando se le notifica a la víctima. El Ministerio Público tiene la obligación, cuando archiva, de notificarle a la víctima que ha archivado el expediente. Y la víctima tiene un plazo de 5 días, porque el plazo fue aumentado en una modificación del año 2015, para impugnar ante un juez ese archivo. Eso ya ocurrió con el caso de Félix Bautista. Yo quiero recordarlo. Y quiero recordarlo porque realmente el archivo ha sido mal utilizado en la República Dominicana. Ya tiene una mala fama que no se merece esa institución del archivo. Recordemos el caso del director del DPCA, Otoniel Bonilla, faltando días para el cambio de gobierno, pues dictó un archivo en favor de Félix Bautista. Ese archivo fue impugnado por Francisco Domínguez Brito, el Procurador General de la República. El propio procurador impugna un archivo dictado por un subalterno, por una persona jerárquicamente inferior a él en ese momento. Pero eso fue conocido y ese archivo fue confirmado. Ahora, ¿eso significó que no se pudo continuar contra el caso contra Félix Bautista? Bueno, sí, se continuó, pero ya sabemos los resultados que obtuvo ese proceso, esa persecución del caso de Francisco Domínguez. Vuelvo para resumirte la respuesta. Sí, cuando es definitivo, pues se puede impugnar, pero hay un plazo para hacerlo. Y el plazo es de 5 días. Y muy probablemente habría que ver si se le notificó. ¿Quién es la víctima en este caso? Es el propio Estado Dominicano. Entonces, es muy probable. Pero eso nos lleva... Eso nos lleva a otro asunto. Ese archivo definitivo que le dieron a 8 de los imputados no se avisó, no se informó. Eso quedó, eso se supo ahora que lo hicieron supuestamente en el 2019, septiembre del 2019, hace un año. Sí, pero ahí viene el tema. Entonces, de que... sí. Sí. Pero si a los 5 días vence la posibilidad de cuestionar eso, entonces puede ser válido que un procurador haga un archivo, no lo diga y pase no solamente los 5 días, sino un año completo. Sí, bueno, ahora tenemos la sorpresa. Yo entendía que los archivos que se habían realizado con respecto a las personas fueran excluidas del expediente de Odebrecht habían sido archivos provisionales, porque no se tenían las pruebas para poder sostener una acusación. Y de hecho, ahora me he enterado... Perdón, Pancho, sí. Solo decirle, de hecho, hubo un archivo provisional. Lo que ocurrió aquí fue que se hizo una rueda de prensa, 40 minutos el Procurador General hablando, diciendo del archivo provisional en el año 2018. Ahora aparece un documento del año 2019, que es el archivo definitivo, y quiero ir ahí por el sentido de los detalles. Usted que es abogado y es riguroso en eso, me diga la importancia. Hemos verificado cuáles son las diferencias entre un archivo y otro.
En el archivo provisional lo firma la directora del órgano persecutor de la Procuraduría General de la República de la Corrupción y el Procurador General de la República, y tienen número de oficio, es decir, podemos ir y procurar tal número de oficio y lo vamos a encontrar. Ahora, en el archivo definitivo no está firmado por la directora, sino por otro fiscal que tenía rol de investigación en ese departamento, que profirma como fiscal de corte, y no tiene un número de oficio, o sea, no está dentro de una secuencia de documentos de la Procuraduría General de la República. Primero preguntarle si esto suele ocurrir y qué implicaciones tiene ese tipo de detalles, por ejemplo, si es que lo tiene. Mira, eso que tú me acabas de decir, Edith, yo tengo primero que decir que yo no he podido estudiar el archivo provisional ni el definitivo. Eso para ser completamente franco. Sí. Esta información que tú me acabas de dar levanta una banderita roja. El hecho de que el auto del Ministerio Público para convertir ese archivo provisional en definitivo no tiene un número implica una irregularidad administrativa, porque toda decisión, autorresolución, tiene que tener un número. Y cuando no se pone el número, lo que se levanta es la especulación, y oigan bien que estoy diciendo especulación, yo no tengo la base para decir otra cosa, de que sencillamente el documento estuvo allí preparado, pero no se le quería colocar el número para poder respetar la secuencia. Y entonces hay un problema de fecha, ¿no? Es como los decretos. Ustedes se han fijado que los decretos del Poder Ejecutivo siempre la fecha está escrita a máquina, no en computadora impresa, sino escrita en una máquina manual, porque cuando se hace el decreto se deja la fecha en blanco y se le pone la fecha y obviamente el número de decreto para que coincida, porque tiene que haber un orden secuencial en el último momento. Pues aquí por lo visto parece que se pretendió hacer lo mismo, porque si no tiene un número, esa es la única explicación lógica que encuentro. Ahora, definitivamente que otro elemento es que la magistrada Laura Guerrero Pelletier, que firmó por lo visto, según me dices, el archivo provisional, no haya querido firmar o no haya firmado el archivo definitivo, o tal vez se haya negado a firmarlo, digo yo. Bueno, quedará, qué pena que se nos acabó el tiempo. Queda una incógnita. Si le pusieron fecha pero no número de archivo, ¿cuándo pusieron la fecha? ¿En la fecha que dice o lo pusieron después? Pudo haber sido eso, digamos, el 15 de agosto y ponerlo sin número y decir que fue el 20 de septiembre del 2019. Todo eso pudiera ocurrir. Pero, Uchi, yo quería, para concluir, Uchi, yo quería agregar algo. Y es el hecho de que estas 6 personas estén siendo juzgadas a juicio de fondo ya, no significa que no se pueda seguir investigando y someter a otras personas por el caso de Odebrecht. Sea por soborno, sea por sobrevaloración. Recuérdense que Odebrecht admitió que sobrevaloraba todas sus obras en todos los países donde actuaba en alrededor de un 22%. Estamos esperando a ver el informe de la Cámara de Cuentas con respecto a la auditoría que hace de las obras de Odebrecht y ese tema en particular. O sea que no es que no se puede seguir investigando, se puede seguir investigando y se pueden traer nuevos imputados. A estos que ya están siendo juzgados hay que juzgarlo con esas pruebas y en las condiciones en que ya el juicio está preparado. Bueno, muchísimas gracias. Por ejemplo, Punta Catalina, digo que Punta Catalina está judicialmente virgen. ¿Ok? Correcto. Bueno, gracias, Pancho. Siempre la hora. Ahora no sabemos cuál de los dos hablar. Bueno, nos vamos por un momentito y regresamos con el doctor Luis Vergés para hablar esta vez del INCART y la privatización que se ha denunciado.